Saludos mi gente, buenas a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Historias del Puro. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Regresando, contando las grandes historias, leyendas y gratos momentos en la historia de la lucha libre japonesa. En el día de hoy, el tema obligado, a pesar de que varios de los colegas y varias personas en distintos posts en redes sociales, es el tema de conversación, y este capítulo no va a ser la excepción, pero por supuesto nosotros vamos a darle nuestro toque y vamos a traer información que quizás ustedes nunca han escuchado antes, especialmente los más jóvenes que puedan estar viendo este podcast. Y por supuesto vamos a estar hablando de Hulk Hogan. En Japón era conocido como el Ichiban a su llegada a la empresa New Japan Pro Wrestling en 1980. El de Immortal Hulk Hogan, en fin, Hulk Hogan ciertamente pues es una de las figuras más grandes en la historia del deporte de la lucha libre, querido por muchos, odiado por otros. Ciertamente Hulk Hogan fue la razón por la que muchas personas empezaron a ver la lucha libre. Hulk Hogan nunca fue yo nunca honestamente fui seguidor de Hulk Hogan. Para serles bien franco, yo comencé a ver lucha libre en el año 1984. Durante esos primeros 4 o 5 años en que estuve viendo lucha libre, mayormente yo veía, pues, por supuesto, pues Capital Pop Promotion. Era bien poco lo que yo veía de la lucha de fuera de Puerto Rico. Primero porque la WWE la pasaba en el canal 4 y recuerdo que veía pues un cantito aquí, un cantito allá del programa de, como le decía Miguel Alonso, que era el announcer del programa en español, junto con Pedro Morales y a veces con José Luis Rivera o Tito Santana. Estaba el programa Reto en la Lucha Libre, o sea, Wrestling Challenge, y estaba pues Superestrellas WWF o la WWE Superstars. En ese periodo de tiempo, en esos programas, que era mayormente pues squash matches, Hulk Hogan no aparecía en esos programas. Hulk Hogan estaba, por ejemplo, podía aparecer quizás algún video pues haciendo un recap de algo que pasó con Hulk Hogan en cierta cartelera o en cierto evento importante, pero Hulk Hogan estaba reservado para los pay-per-views. Básicamente yo no vi casi nada de Hulk Hogan como hasta el año 1991, diría yo. Lo único que sí recuerdo ver de Hulk Hogan, y fue porque se pasó, yo no sé si fue por circuito cerrado o grabado, fue WrestleMania 3. La famosísima lucha que tuvo con André Gigante en el Pontiac Silverdome en Detroit, ante sea 78,000, 65,000, 80 y pico mil, whatever. La cantidad que sea, 82,973. Esa fue la lucha que pues, obviamente pues, era el main event de ese gigantesco evento, aunque pues le tengo que confesar con toda sinceridad que la lucha que a mí más me cautivó fue la famosísima lucha de Randy Savage contra Ricky Steamboat. En ese momento, y lo puedo decir con toda sinceridad, esa fue la mejor lucha que yo he visto en toda mi vida hasta ese momento, y lo fue por muchísimos años después. Esa lucha pues por muchos años fue considerada la mejor lucha en la historia de WrestleMania, hasta que básicamente el Undertaker y Shawn Michaels pues se llevaron ese cetro con sus dos increíbles luchas en WrestleMania, creo que fue 24 y 25. Wow, Hulk Hogan pues fue bien poco lo que vi. Por eso nunca fui fan de Hulk Hogan, porque obviamente pues yo lo que estaba viendo era Puerto Rico, Carlos Colón, Al Invader, los Invaders, los Supermédicos, que si Chiquistal, Miguelito, Huracán, etcétera, 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 en TNT y todo lo demás. Obviamente cuando sucedió lo de Bruce Boyd en el 88, yo dejé de ver lucha libre. Ya yo estaba comenzando a ser un adolescente, y por alguna razón ese incidente del asesinato del luchador, que fue la razón por la que yo entré a ver la lucha libre, que fue Bruce Boyd, me quitó los deseos de seguir viendo lucha libre. Es por eso, honestamente, se lo de todo corazón, esa es la razón por la que yo le tengo tanta antipatía al señor José Huerta González, mejor conocido como el Invader 1, hasta el sol de hoy. Pero bueno, este tema de Hogan, así que pues Hogan, y lo otro que yo veía un poquito de vez en cuando, si la señal, si se veía el canal, era World Class.
Y por supuesto Jim Crockett Promotions, pero eran en el canal 18. Y a veces no se veía bien el canal, aquí donde yo vivo. Y pues era un poco lo que veía WWF, como les dije, pues era Wrestling Challenge y WWE Superstar, pero era Squash Masters. Usted no iba a ver a Hulk Hogan, usted puede ver The Hard Foundation, gente como Tito Santana y otros luchadores de ese tiempo. Y cuando yo vine a ver a Hulk Hogan realmente, más a tiempo completo, y tampoco porque yo era lo mismo, eran recaps, pero ahí yo pude ver más de Hulk Hogan cuando comienza su feudo con Sergeant Slaughter en el año 1991, que ahí fue cuando explotó la guerra de Irak, y obviamente Vince usó ese escenario para explotar el feudo entre Hulk Hogan y Sergeant Slaughter. Ahí fue que yo comencé a ver más a Hulk Hogan, y obviamente pues según fue pasando el tiempo, empezaba a ir a los videoclubs, a empezar a empaparme más de la historia de la WWF antes de ese tiempo. Ahí empecé a ver todos los WrestleMania habidos y por haber, y ahí fue que yo me pude empapar más de Hulk Hogan. Y pues obviamente yo no voy a estar hablando de Hulk Hogan de su tiempo en los territorios, porque ya para eso está un episodio que nuestro amigo Luis Cueva lanzó en su, ¿verdad?, en su podcast desde los territorios, que recomiendo que vayan y chequen. La primera parte está muy buena, trae unos datos muy interesantes que hasta yo puedo reconocer que yo no sabía. Y está muy bueno, así que vayan y chequenlo. Pero Hulk Hogan ciertamente fue una figura que marcó a varias generaciones, y básicamente, aunque muchas personas dejaron de ver la lucha libre tras la expansión nacional, ciertamente todos esos fanáticos, ya sean los boomers o los que estaban antes de los boomers, la generación silenciosa y todos los demás, fueron sustituidos por esta nueva generación de ahí en adelante, empezando con la generación de los ex, como yo. Pero pues como le indiqué, aquí en Puerto Rico pues era muy poco lo que se veía de Hulk Hogan, porque nuestro héroe era Carlos Colón. Ahora bien, entrando a la adolescencia, ¿verdad? Y es claro que pues obviamente pues según fui viendo a Hogan, y pues fui dando cuenta de varias cosas, y aún sin saber del negocio de la lucha libre, que a mí pues personalmente me resultaron un poco antipáticas, pero pues de eso hablaremos más adelante. Hogan ciertamente fue la persona más importante en la industria de la lucha libre. Una vez la lucha libre, como se le conocía, como se protegía el negocio y cómo se cuidaba y con todo lo demás, y con toda ese andamiaje que componía la era territorial, pues todo eso se vino abajo tras la expansión nacional, y la persona que encabezó ese movimiento fue Vince McMahon y Hulk Hogan. Tras su participación en Rocky, y pues tras adquirir experiencia en varios territorios, incluyendo Japón, de lo cual vamos a estar hablando ya mismito, pues Hulk Hogan era el obvio, aunque no fue la única persona. Cabe destacar que Vince tenía en consideración otras personas en caso de que Hulk Hogan no fuese su pick, o sea, no fuese la persona que decidiera, pues, ¿verdad?, asumir esa responsabilidad de ser el top guy del proyecto que Vince estaba pues próximo a comenzar, que era la expansión nacional, la nueva forma de hacer lucha libre, o lo que básicamente se conoció como el Sports Entertainment, como lo conocemos hoy en día. La lucha libre que conocíamos nosotros de los territorios estaba pues poco a poco pues pasando a la historia, situación que todavía muchos veteranos hoy en día lamentan. Tengo que reconocer que yo soy uno de ellos. Personalmente yo siempre he preferido el modelo territorial, porque cada territorio tenía su sazón, su sabor, su esencia, su estilo. Todos los territorios tenían algo distinto. Eso cambió con la WWF. Y estamos hablando de que Bruno era el héroe de la WWF en la era de los territorios. Y Bruno fue grande en Japón y en otros lugares donde fue, pero en Nueva York él era casi Dios. Bruno era lo más grande que había existido en la historia de la compañía. Y obviamente en el modelo nuevo que estaba contemplando Vince, gente como Bob Backlund y Bruno Sammartino, pues no es que no había cabida para ellos, pero ellos no iban a encajar en lo que él quería hacer. Pero sí Hulk Hogan, el tipo grande, gigantesco, increíblemente musculoso, carisma,
el look, la habilidad de proyectarse en cámara, lo tenía todo para lo que él estaba pensando. El tipo limpio, no estaba metido en drogas ni ese tipo de cosas. Y aparte de Hogan, Vince consideró en algún momento de tiempo, según se alega, a Kerry Von Erich, porque inclusive cuando fallece David Von Erich, que se menciona en el programa de la WWF, inclusive la WWF estuvo haciendo como un portrayal de los Von Erich, aun cuando ellos no habían luchado. No había plan de traerlos para la WWF, pero la razón era sencilla, porque Vince quería a Kerry como su top guy. Otra persona que también en algún momento se consideró fue Mr. USA Tony Atlas. Pero yo le aseguro a ustedes que si Kerry Von Erich no hubiese tenido el problema de adicción que tuvo, Kerry hubiese sido la cara de la WWF. Pero ese no fue el caso, pues lamentablemente, como ustedes saben, Kerry tuvo un gran problema de uso de drogas. Y Hulk Hogan pues era la obvia y lógica pues selección, porque por mucho tiempo la WWF estuvo con los campeones étnicos, que si el italiano, que si el puertorriqueño, después vino el All American Boy en Bob Backlund, y tenemos a esta figura que, como dicen los americanos, es larger than life en Hulk Hogan. Pero para que Hogan llegara a ese punto, tuvo que obviamente trabajar los territorios, y donde comenzó a hacer pininos y a hacerse una figura gigantesca en la lucha libre fue en Japón. So Hulk Hogan llega a la empresa New Japan Pro Wrestling. Esa fue la única empresa para la cual él siempre luchó. Él nunca luchó en All Japan. Él hizo un show en que estaba, pues, fue un show conjunto entre All Japan, New Japan y la WWF en 1990. De eso voy a hablar más adelante. También laboró en una ocasión para la empresa Super World Sports de Genichiro Tenryu, cuando la WWF tenía acuerdos de trabajo con esa empresa. Pero Hogan prácticamente siempre que vino a Japón, siempre trabajó en New Japan Pro Wrestling, desde el 1980 hasta el año 2003. Él se mantuvo trabajando bastante, ¿verdad? Según fue, ¿verdad? Desde los 80 al 85 estuvo bastante activo con New Japan, pero según fue pasando cada año, su cantidad de luchas con ellos fue bajando, porque su stock iba subiendo. Entre su tiempo en la WWF, en la AWA y en paradas que hizo en algunos, por ejemplo en Memphis en el año 81 cuando luchó con Jerry Lawler, ciertamente Hulk Hogan se consagró, porque los japoneses son locos con los luchadores, o en aquel tiempo eran locos con los luchadores norteamericanos grandes. Eran locos con Bruce Brody, fuese de Crusher, Dick the Brewster, que se Don Leo Jonathan, ¿verdad? La era más vieja, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, Stan Hansen. Y de momento ven este luchador que se llama Hulk Hogan, que funny enough, en una entrevista que tuvo a principios de su carrera, lo pusieron al lado del verdadero Hulk, Lou Ferrigno, y Hulk Hogan era un gigante al lado de ese tipo. Era un espectáculo. Y ciertamente pues los japoneses que estaban locos con Hogan, porque era un luchador grande, pero un luchador que sabía trabajar. Contra lo que le hagan pensar publicaciones como ahora se me olvidó el nombre, el Wrestling Observer, que por muchos años le dio cuanta premiación negativa a Hulk Hogan le podían dar, a pesar de que Dave Mercer se hizo de mucho dinero gracias a Hulk Hogan, porque la publicación creció al mismo tiempo que empezó a crecer la expansión nacional, y eso es un hecho innegable. Y entonces pues Hulk Hogan no era un luchador batata bacalao, como dice el gran Chris Mendoza. Y Hogan en Japón luchaba totalmente distinto a como luchaba en la WWF. En la WWF, obviamente, el estilo o lo que quería proyectar Vince era que este luchador hiciera menos, porque él creía que less is more. Tú vas a hacer básicamente a buscar al público, a hacer lo que es acciones, envolverlos en la lucha. Y básicamente pues Hogan obviamente pues hacía su típica lucha. Con el pasar del tiempo él dominó tanto eso que ya todo el mundo sabe lo que él iba a hacer. Todo el público sabe lo que él iba a hacer. Pero Hogan podía trabajar. Tras su entrenamiento que tuvo con Hiro Matsuda, ¿verdad? Y mientras fue puliendo sus habilidades en lugares como Southeast, en Memphis,
en la Florida, en otros lugares. Hogan ciertamente probó que tenía los quilates para trabajar en Japón. Se codió contra los mejores. Hogan estuvo luchando en la primera lucha que él hizo en el año 80 en Japón fue contra el preliminarista por muchos años de New Japan y de All Japan y de la empresa nueva Haruka Heigen. Él luchó en el primer año en 66 ocasiones en New Japan. Él luchó en pareja y en contra de Andre the Giant. Él luchó en pareja y en contra de Antonio Inoki. Él luchó contra Seiji Sakaguchi, contra Riki Chosu. Inclusive llegó a ser pareja durante su tiempo en New Japan con el perro aguayo. Tuvo combates también contra Kanek en pareja y en contra. Ya fue en sencillos o en pareja o en luchas de 3 contra 3 relevos australianos. Hogan obviamente pues también tuvo sus feudos con Tatsumi Fujinami. En fin, Hogan pues trabajó contra todos los mejores y básicamente pues fue bien protegido. Yo creo que la única persona que realmente lo planchó en New Japan fue Antonio Inoki. Muy pocas personas lograron planchar a Hogan en su carrera, Antonio Inoki siendo uno de ellos. Y pues básicamente Hogan se consagró como una estrella, se hizo tan popular porque estos japoneses están tan impresionados que este hombre tan grande, tan musculoso pudiese tener esa habilidad de que podía irse de tú a tú con cualquiera. No era como dicen los americanos, un stiff, no era una varilla de cemento. El tipo se podía mover en el ring, sabía llaveo, sabía usar su fuerza, sabía vender, sabía hacer lucir a su oponente con $1,000,000. Era un tremendo luchador. Y ciertamente el resumen de él en Japón fue tan grande que los mismos japoneses lo empezaron a llamar Ichiban, que eso quiere decir número 1. Y básicamente pues con ese nombre se quedó. En Japón, a diferencia de Estados Unidos, donde usaba el famoso leg drop ese que él hacía en todas sus luchas, en Japón él usaba un lazo vaquero parecido al Larry que hace Stan Hansen, pero lo tiraba un poco distinto y se llamaba el Axe Bomber. Esa era la movida que usaba Hogan en Japón. Y durante ese periodo de tiempo, pues Hogan, según fue pasando el tiempo, se fue consagrando más y más. Cada día pues demostrando sus quilates, demostrando sus habilidades. Por supuesto, en ese periodo de tiempo también pues salió la película Rocky 3, que eso acabó ¿verdad? De catapultar aún más al estrellato. Japón estaba contando con una gran estrella de Hollywood, técnicamente, o alguien que trabajó con una gran estrella de Hollywood en ese tiempo. Y básicamente pues New Japan en esa era, que tenía una fuerte competencia con All Japan, definitivamente pues tenía una gran pieza en sus filas en Hulk Hogan. Para ese tiempo tienen que recordar que había muchos brincos en ese periodo de tiempo. Abdullah de Butcher, que por cierto también luchó con Hulk Hogan, en la que fue la única vez que yo sepa, ¿verdad? Habría que chequear en el Wrestling Data, pero creo que esa fue solamente en una ocasión. Abdullah de Butcher y Hulk Hogan se enfrentaron el uno contra el otro en una lucha sencilla. Hubo luchas de tríos y de parejas, pero esa creo que fue la única lucha que ellos tuvieron en sencillo. Riki Chosu brincó de New Japan a All Japan y básicamente se dieron unos cuantos ruidos. Hansen se fue para la empresa All Japan. Y es curioso, Bruce Brody cuando brinca de All Japan a New Japan, ya Hogan ya no estaba luchando. Es una pena que no coincidieron, porque hubiese sido excelente haber visto una lucha entre ellos dos. Hubiese sido una super lucha taquillera. Inclusive se llegó a hablar la posibilidad, siempre se ha dicho, que Hulk Hogan se hubiese enfrentado a Bruce Brody en el main event de WrestleMania 2 en vez de King Kong Bundy. Siempre se habló de eso, pero aparentemente pues eso nunca se guardó. Bruce Brody siempre se dijo, ¿verdad? Se dice que siempre él no tenía ningún problema en poner arriba a Hogan, siempre y cuando fuera por la cantidad correcta de dinero, y estaba dispuesto a trabajar un programa con Hogan, inclusive para un WrestleMania. Lamentablemente pues fue asesinado aquí en Puerto Rico y esa lucha nunca se dio, pero estoy seguro que eso venía, porque básicamente Brody sabía que iba a hacer un montón de millones de dólares en esa lucha, o por una cantidad bastante significativa de dinero, porque obviamente Hulk Hogan era el que cobraba el dinero grande en la WWF. Básicamente pues Hogan era bien importante en la empresa New Japan. Posiblemente él era
si no era el extranjero más importante del roster de New Japan, yo diría que era el más importante, de hecho. En una empresa que tenía Dick Murdoch, que traía Adrian Adonis, que tenía también luchadores mexicanos que trae como el Perro Aguayo, Canek. Hogan era, y entre otros muchos luchadores norteamericanos que traían, como The Masked Superstar, el mismo Bob Backlund lo traían a veces, y otros tantos luchadores norteamericanos. Hogan era la persona más importante. Ciertamente, la empresa contaba con una pieza muy valiosa en su dura competencia contra la empresa All Japan Pro Wrestling. Ahora bien, en el año 1983 se organiza el primer torneo conocido como el IWGP Championship Tournament. Y en ese torneo pues se invitaron a distintos luchadores grandes de distintos lugares. Obviamente Hulk Hogan era uno de ellos. Obviamente estaba Antonio Inoki, estuvo Otto Wanz, y otros tantos luchadores que compitieron en este torneo para determinar el primer campeón. Uno pensaría, caramba, disculpenme gente, garganta y nariz. Vaya, Hogan, la gente sabe que Inoki en ese tiempo, pues mientras fue el dueño de New Japan, rara la vez le hacía el job party, rara la vez. Y básicamente uno pensaría, ok, este es el primer torneo de IWGP, estamos seguros, ¿verdad? Los que llevan, ¿verdad?, viendo las costumbres de Inoki por mucho tiempo, iban a decir, pues Inoki va a ganar este torneo. La final de ese torneo fue Hulk Hogan contra Antonio Inoki. Pero en esa lucha pasó algo que todavía está solo de algunas personas, incluyéndome yo, siempre tuvimos la duda, ¿esto fue real o esto fue una chamba? Durante la lucha, Hulk Hogan en una parte que están afuera del ring, le aplica un lazo vaquero a la nuca a Antonio Inoki. Antonio Inoki choca con el tubo del ring, cayendo, ¿verdad?, al piso, ¿verdad? Cuando él se levanta y se para en el ring apron para entrar al cuadrilátero, Hulk Hogan regresa y le somete con otro Axe Bomber, con otro lazo vaquero, cayendo Inoki estrepitosamente, pues, fuera del cuadrilátero. Inoki en ese momento se fue en blanco, o eso es lo que muchos pensaban. Inoki estaba como si estuviera convulsando, estaba como quedándose sin aire. Inoki hizo una magistral interpretación teatral. Lo hizo también que literalmente todo el mundo pensó que Inoki estaba en serio problema de salud, porque el tipo no se levantaba. Estaba todo el mundo dándole la cara como despierta, tratando de revivirlo, y no podían. Entra Seiji Sakaguchi al cuadrilátero, habla con Hogan de lo que está pasando. El árbitro también está como confundido. Hogan está que parece que había visto un fantasma y estaba completamente white. Y dice, what the hell is happening here? Ni él mismo sabía qué estaba pasando. Así estaba la cosa. Y como Inoki no se levantaba y la gente gritándole Inoki, toda la cosa, el árbitro está forzado a parar la lucha. Paró la lucha y Hulk Hogan se convierte en el primer luchador, y además está decir que el primer extranjero en ganar el IWGP Championship. Esto era un torneo, y este trofeo que ganó Hogan, este campeonato, no es como el IWGP Heavyweight Champion, el título que se defendía con regularidad a partir del año 1989 en la empresa New Japan. Esto era un torneo que se hacía anual. Básicamente Hulk Hogan tenía que defender ese campeonato que ganó ese torneo el año siguiente. Esto no se debe confundir con el campeonato que conocemos al día de hoy, y que pues ha sido pues básicamente lo han tenido varios grandes luchadores. Básicamente Hulk Hogan, que ya estaba de por sí súper pegado, estaba en la estratosfera, con esto se acabó de inmortalizar, porque imagínense, no solamente le ganó a Antonio Inoki en una lucha de la final de un torneo, sino que lo sacó de cajera, o eso es lo que mucha gente pensaba.
Y estuve yo buscando, porque yo siempre tenía mis dudas. Yo había escuchado tantas teorías de que si Antonio Inoki se estaba haciendo, de que si eso fue algo que pasó legítimamente y que no era parte de la lucha. Muchas cosas. Pero estaba verificando información y el gran historiador Fumi Saito hace unos años atrás tuvo una entrevista con Chris Jericho en el podcast de Jericho, donde él dijo lo siguiente, que todo eso fue una chamba de parte de Antonio Inoki. El asunto es que Antonio Inoki no se le informó absolutamente a nadie esa noche. Él no se lo informó a Hogan, no se lo dijo a su socio Seiji Sakaguchi, no se lo dijo al árbitro, no se lo dijo a los luchadores, no se lo dijo absolutamente a nadie. Eso fue algo que se lo sacó de la manga en ese momento y lo hizo. Así de grande era la estima que Inoki tenía por Hulk Hogan. Así que básicamente Antonio Inoki, por sus pantalones, como él era el dueño y el cheche de New Japan, en ese momento decidió que nos vamos a ir con esta final sin informarle a nadie. Y ni siquiera Hulk Hogan, imagínense ustedes, Hulk Hogan no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero Hogan pues gana el título y posteriormente, como ustedes saben, Hulk Hogan pues hace su retorno después de estar un tiempo en la AWA, donde Bert Gagne se encargó de embarrar a los fanáticos la oportunidad de Hogan de ganar el campeonato de la AWA cuando más pegado él estaba, cuando más arriba él estaba. Y básicamente fue una de las decisiones que le costó sumamente caro a Bert Gagne y a su empresa, la AWA. Hogan regresa a la WWF en diciembre del año 83 para salvar a Bob Backlund de los Wild Samoas. Luego, pues Backlund pierde su campeonato frente a The Iron Sheik. Y en enero 23, perdón, de 1984, en el Madison Square Garden, Hulk Hogan se convierte en campeón de la WWF, derrotando a The Iron Sheik ante una de las ovaciones más estruendosas que yo he escuchado en mi vida en el Madison Square Garden. Esa era de Hogan, hasta yo diría que el año 1986, esa es mi versión favorita de Hulk Hogan, después de yo haber visto todo ese periodo, luego de conocer a Hogan con más profundidad a partir del 1991. Sí, me gustó más ese periodo porque Hogan ahí estaba demostrando realmente que tenía capacidad luchística. Ahí estaba en su prime. Hogan era estupendo en todos los sentidos en ese periodo. Cuando él gana el campeonato de la él regresa a Japón en el 84 y él pierde el campeonato por conteo fuera del ring frente a Antonio Inoki, por supuesto, para Antonio Inoki pues vengar la derrota del año anterior. Y pues básicamente después de eso Hogan regresó en el 85 nuevamente, hizo algunas luchas, como unas 20 de luchas más o menos, probablemente protegido, y si perdía alguna lucha era por descalificación, conteo, cosas así por el estilo, pero nunca por conteo de 1, 2 y 3. Así que pues Hogan siguió su carrera en la WWF, donde pues según fue pasando el tiempo, aunque ciertamente logró grandes cosas en ese periodo, la lucha de WrestleMania, la lucha que tuvo contra Andre en Saturday Night Main Event, esa fue la lucha que más audiencia tuvo en la historia de la televisión, con 33 millones de personas que vieron esa lucha, donde pues Andre le gana a Hogan, le quita el campeonato que llevaba desde el año 1984. Y todo eso también fue porque ya Hogan estaba comenzando a hacer sus pininos en Hollywood, a hacer películas, iba a coger una pausa y todo lo demás. Y aquí es que comienza la fama, la abrumadora el insaciable deseo de Hulk Hogan de mantener ese profile de famoso y de figura icónica e importante. Ahí es donde Hulk Hogan, vemos una nueva versión de Hulk Hogan ante mis ojos, porque ya Hulk Hogan pues ya sabía lo que tenía que ser la WWE, era el hombre, era la figura, y aunque ya algunas personas estaban comenzando a cansarse de él, pero estaban haciendo dinero por mano y muñecas, o la WWE no iba a dejar de esa gallita de oro, dejarla morir para nada. Básicamente pues Hogan siguió su misma fórmula,
por los próximos años hasta el año 1992-93. Hogan estuvo pues tiempo fuera. También cuando Savage se convirtió en campeón de la WWF, ganando el campeonato en WrestleMania 4, derrotando a Ted DiBiase en un torneo. Porque Hogan iba a estar fuera haciendo películas y todo lo demás. Y pues básicamente la empresa necesitaba a otra persona, pero por supuesto pues Hogan no podía dejar de asumir su cara. Hogan era la cara de la empresa. Y muchas veces, quizás, ¿verdad? Hogan en muchas ocasiones, ya sea porque pues se lo pedía a Vince o porque él lo hacía, pues, lo sugería. Porque no podemos olvidar, mi gente, Hulk Hogan con el pasar de los años se convirtió en el mejor político backstage que hubo en la historia de la lucha libre. Simplemente Hulk Hogan hizo todo lo indecible por mantener su spot, su estatus dentro de la industria, y él no tenía ningún reparo en negarse a hacer jobs o en opacarle el momentum o el brillo a otra persona, como pasó con Savage en WrestleMania 4. Y una vez Hogan regresó a hacer películas, obviamente recupera lo que era de él, el campeonato, y fue campeón desde el 89 hasta el 90, cuando el nuevo juguetito de Vince McMahon llamado The Ultimate Warrior pues derrota a Hogan en WrestleMania 6. Básicamente pues pensando, los fanáticos pensando que ahora empieza la nueva era con la década del 90 y el Ultimate Warrior. Eso no fue así, porque ese proyecto se quemó en cosa de nada. Hogan básicamente pues se desapareció del escenario un tiempo porque estaba haciendo películas. Regresa y reconquista el campeonato en WrestleMania 7, ganándole a Sergeant Slaughter por el campeonato, título que le había ganado él al Ultimate Warrior en el Royal Rumble. Y después de ahí pues Hogan pues básicamente, luego pues llegó un momento que uno ve estos pay-per-views de la WWE de ese tiempo, y a los extremos que llegó la WWF para proteger a Hogan y sus reinados y todas las cosas que le pasaban y todo lo demás, ya había fatiga. Empieza a descender un poco la empresa. Ya para el año 92 la empresa estaba pasando por un proceso, diríamos, todos esos que eran niños y crecieron o empezaron a ver la lucha libre gracias a Hogan, ya eran teenagers, ya sus mentes estaban en otros lugares, o sea, ya ellos mismos estaban cansados de Hogan, o estaban cansados porque era lo mismo y pues querían ver otra figura, o quizás simplemente se olvidaron de la lucha libre por un tiempo y pues se dedicaron a hacer otras cosas. Y ahí comienza el descenso, una pequeña caída que tuvo la empresa. Y pues ciertamente pues Hogan se mantiene haciendo películas, que si Survivor, Thunder Paris creo que era, o Survivor Commando, alguna de esas películas que hizo Hogan. Mi gente, la mejor película en la que salió Hogan fue Rocky 3. Todas las películas de Hogan, con excepción quizás de la infame se me olvidó la película, la que hizo con Sus, No Holds Barred. Esa película está regular, no está tan mal. Pero las otras películas de Hogan pues han sido severamente criticadas, ¿verdad? Por críticos de cine y todo lo demás. Vamos a decirles que las cualidades artísticas de Hogan se fueron deteriorando con el pasar del tiempo, al igual que sus habilidades en el cuadrilátero. Cuando Hogan básicamente se tomó un tiempo fuera de la empresa, regresa para WrestleMania número 9 en el Caesar Palace, donde originalmente tenía una lucha en pareja junto con Brutus Beefcake para enfrentarse a Money Inc. La lucha acaba descalificación. Entonces después viene la infame lucha entre Bret Hart y Yokozuna, donde por alguna extraña razón Vince decide que Yokozuna va a ganar la lucha, y luego Hogan va a entrar a retar no a retar, porque Yokozuna, miren la lógica de la WWF en ese tiempo.
Yokozuna gana el campeonato y él siendo campeón. Y después de luchar, él reta a Hulk Hogan para luchar por el campeonato. Y pues Hulk Hogan le gana el campeonato en cosa de nada, haciendo lucir a Yokozuna y a Bret Hart como dos idiotas. En el proceso, todo por satisfacer su ego de ser el campeón. Y ahí, es por mucha gente considerado el peor WrestleMania que ha habido. WrestleMania 9. Luego, Hogan le dice a Bret Hart: yo te voy a poner arriba a ti. Básicamente te voy a pagar el favor. Cosa que nunca hizo. Por eso es que Bret Hart, hasta el sol de hoy, nunca ha sido muy, básicamente, muy fan, por decirlo de esa manera. Aunque llegó a luchar con Hogan tan atrás como en 1979. Pero Bret Hart nunca se ha cantado fan ni partidario de Hogan. Primero porque pues mientras todos los luchadores de cabrón estaban pues todos juntos en el mismo camerino, Hogan tenía su propio camerino aparte. Básicamente pues Hogan dejó de ser uno de los boys para estar en su propio mundo, porque era la gran estrella y ustedes saben que tenían que darle todo, porque pues era el cash cow de Vince McMahon y de la expansión nacional. Básicamente eventualmente Hogan no le hace el job a Bret Hart porque decía que era un luchador muy pequeño. Hogan siempre pues se inventaba una excusa, se inventaba un invento o venía con algún tipo de historia donde pues quería justificar no hacer el trabajo. Y básicamente pues Hogan acepta perder el campeonato frente a Yokozuna en una forma controversial, y de ahí termina la era de Hulk Hogan en la WWF. Pero antes de partir, él va a hacer una lucha en New Japan, donde él se enfrenta a The Great Muta, pero es una lucha que no es titular por el IWGP Heavyweight Champion. Y luego de la lucha, en una conferencia de prensa, él dice que el campeonato de la WWF para él no significa nada en comparación con el IWGP Heavyweight Champion, y que él quiere ese título, cosa que nunca se dio porque la lucha nunca se llegó a dar. En ese tour del 93, si se le puede llamar tour, él luchó solamente en 3 ocasiones. Él luchó 2 veces contra Muta, derrotándolo en ambas ocasiones, y en otra lucha él se une a Muta para enfrentarse a uno de los Road Warriors, eran los Head, si no me equivoco en el nombre, que era el Road Warrior Hawk, y Kensuke Sasaki, mejor conocido aquí por histórico como Sasaki-san, que era el Power Warrior. Y por supuesto Hogan se fue de 3-3 en ese tour. Anteriormente a eso, olvidé mencionar, en 1990 la WWF hace una cartera conjunta con New Japan y con All Japan, donde Hulk Hogan se enfrenta a Stan Hansen. Se alega que originalmente la lucha iba a ser entre Terry Gordy y Hulk Hogan. Hulk Hogan y Terry Gordy, es una lucha espectacular en mi opinión. Pero hay 2 versiones. Una era que Gordy no estaba dispuesto a hacerle el job a Hogan, y otros dicen que Stan Hansen básicamente le lavó el cerebro a Gordy diciendo: mira, básicamente como convenciéndolo que no cogiera la lucha, que si Hogan no estaba a su nivel y que si yo todo lo demás. Y básicamente Hansen tomó esa lucha y fue el main event contra Hulk Hogan. Hulk Hogan y Stan Hansen tienen una relación de muchísimos años y hicieron pareja en varias ocasiones en New Japan. Básicamente pues Hansen se devora por luchar al chavo, pero yo me creo más la historia de que aparentemente Gordy no quería hacer el job a Hogan, porque Gordy era una estrella sumamente importante y grande establecida en All Japan, y él no estaba dispuesto a hacerle el job a un luchador que estaba asociado con New Japan Pro Wrestling. Pero Hansen había estado en las 2 empresas, para él no era ningún problema. Y pues también, pues por supuesto, me conocía a Hogan de varios años. También Hogan estuvo trabajando en la empresa de Genichiro Tenryu, Super World Sports, en el año 1991. Tras su salida, ¿verdad?, de la empresa WWE, pues obviamente pues se tomó una pequeña pausa, sigue haciendo películas, saliendo en series y todo lo demás, y ahí pues que llega a WCW. De ese periodo ustedes lo conocen bien, pero sí tengo que añadir que cuando Hogan llegó a la empresa, lo que hicieron con estas paradas falsas, básicamente todas estas cosas
para alimentar el ego de Hogan, mira, ahora llegó una figura sumamente importante a WCW. Obviando el hecho que WCW en el año 1994 tuvo uno de los mejores años que esa empresa tuvo, tenía un roster fenomenal. Y todo eso se vino abajo cuando llegó Hogan. Sí, Hogan levantó las casas, o no las casas, porque no luchan todos los eventos, luchan solamente los pay-per-view. Y básicamente Hogan, aunque ciertamente ayudó a WCW en esa parte, pero no es menos cierto que también muchos luchadores que llevan varios años con la empresa comenzaron a partir tras la salida de Hogan, porque Hogan empezó a empujar a sus amigos, gente que ya pues su prime había pasado, gente como Jim Duggan, ahí fue que vimos gente como Akamala y un montón de otras personas que empezaron a llegar a la empresa tras la llegada de Hulk Hogan. Entonces esa ola de jóvenes que se estaba abriendo paso en WCW se fueron. Los Steve Austin, Ricky Steamboat se desapareció de la empresa, aunque no era ya joven, pero pues obviamente pues Ricky Steamboat pues dijo no más, me voy. Y otras personas que eran parte importante del crecimiento de WCW ya no estaban. Y hay que decirlo, pero luego de esos primeros meses, esos feudos con Flair y todo lo demás, pues la empresa comenzó pues a tornarse extremadamente ridícula en algunas historias. Ahí llega Randy Savage. Y pues básicamente pues, esto es el show de Hogan. Y lo que diga Hogan es lo que se va a hacer. Aquí pues, básicamente pues empezaron estas luchas, estos feudos con Vader. Que si con aquel, que si con el otro. Feudos donde Hogan no elevó a nadie. Muchas veces se zapateaban las movidas finales, como hizo con Vader. Básicamente pues, porque su ego no le permitía, porque era el hoster y tenía que proteger su imagen y todo lo demás. Es raro que en ese periodo la única persona que yo recuerdo que él le hizo el job fue a Arn Anderson, a Double A, aunque fue de una manera controversial, pero el hecho que Double A lo plancha a Hulk Hogan en WCW fue una gran sorpresa. Y ciertamente pues ahí fue que tuvo el feudo con The Dungeon of Doom. En fin, un montón de historias ridículas, una televisión de basura por demás en ese feudo de WCW. Tan así que cuando llegó el 96 ya la figura de Hulk Hogan estaba sumamente gastada en la empresa y se ponderó hasta la posibilidad de dejarlo ir de la empresa, porque ya el impacto positivo que él trajo cuando él llega a WCW ya no estaba ahí. Ahí es que viene la idea de Eric Bischoff. Vamos a virarte a rudo. Vamos a cambiar todo lo que ves, lo que es Hulkman y todo lo demás, que ya estaba bastante quemado. Estamos hablando de ya de 12 años con hermosos sonetes. Y dale con lo mismo, que si Hulkman, que si esto, que si lo otro. Para que tengan una idea, un nene de 8 años empezó a ver a Hulk Hogan con esta cuestión de Hulkman y ya en el 97 tenía 20 años. Ya era un adulto. Que José ya estaba en la universidad y obviamente no iba a estar pintando Hulk Hogan y todo lo demás. Básicamente Hulk Hogan ya era historia. Estaba pasado de moda. Y tenemos que reinventar a Hulk Hogan. Y por supuesto tampoco el luchador ya su previo había pasado. Ya de hecho estaba bastante malito en WCW. Sí sabía cómo atraer la atención de la gente. Todas esas cosas de veterano las dominaba perfectamente. Pero trabajando en el ring, era mediocre con velocidad. Horrible. Pero algo que lo cambiaba era su inhabilidad o su falta de cooperación para elevar talento, para perder luchas. Y cuando finalmente Hogan se hace rudo, se hace la historia de la NWO, y ahí la carrera de Hogan coge un segundo aire. Oh my God, si ustedes se creen que el ego de Hogan era grande en la WWF y en esos primeros años de WCW, usted no tiene ni idea de cómo era en la NWO. Para los más jóvenes que no hayan visto esa era, oh my God, una cosa ridícula por demás. Y ahí sí le digo que Hogan apretó el egoísmo y la egolatría como nunca antes se ha visto en un luchador.
Si yo me pongo a hacer aquí un listado del 1 al 10 de quiénes son los luchadores más egocéntricos en la historia de la lucha libre, usted puede coger, darle puntaje a cada uno. Usted puede sumar el puntaje del 2 al 9, al 10, perdón. Lo suma a todos y ellos, la suma de todos esos 9 no alcanza el puntaje de Hulk Hogan. Así de egocentrista ese hombre. Ese hombre tenía una cláusula de control creativo increíblemente grande, amplia. La cantidad que ese hombre se está ganando era ridícula. No solamente por luchar. Y no luchaba todo el tiempo. Era en contadas ocasiones. Él cogía porcentaje por mercancía, que sí por los pay-per-view y un montón de otras bonificaciones y cosas que le daban a luchadores que claramente sus habilidades en el ring iban bajando y bajando y bajando y bajando. Pero el hombre tenía el carisma, todavía tenía la promo, todavía pues lograba que la gente se fijara en él. Y él hacía todo lo indecible para proteger ese spot. Ustedes, mi gente, yo les sugiero, aunque a usted no le guste leer, búsquese el libro The Death of WCW, la muerte de WCW, y yo quiero que lean ese libro. Usted cuando termine de leer ese libro, es uno de los mejores libros de lucha libre que yo personalmente he leído. Y yo he leído el libro de Bret Hart, de Mick Foley, el de Ric Flair. He leído varios. Pero ese libro es uno de los mejores libros que usted va a leer de lucha libre. Porque ahí sale qué rayos pasó con WCW, que estaba en su punto más alto y terminó haciendo o llegando al punto más ridículo que usted se puede imaginar. Y gran parte de esa caída fue Hulk Hogan. No solamente con su excesivo salario, con su excesivo ego, con su habilidad para maquinar, para maniobrar las cosas siempre a su favor. Muchas veces se metía en historias que no eran de él. Pero cuando había un luchador en WCW que empezaba a ponerse arriba, ponerse obra, ponerse popular con la gente, Hogan rápido quería inventarse algo, ya sea para opacar a ese luchador o para traerlo a ruedo en alguna historia que envolviese a Hulk Hogan, y que por supuesto Hulk Hogan iba a ganar. Eso pasó en una ocasión cuando Hogan tenía su feudo con The Dungeon of Doom, y había un muchacho en el roster llamado Brian Pillman que estaba comenzando su gimmick de Loose Cannon, y se estaba tornando tan popular ese gimmick que Hulk Hogan quería incluir a Brian Pillman en una lucha de 2 contra 8. Escucharon bien: Randy Savage y Hulk Hogan contra The Dungeon of Doom y Brian Pillman, que no tenía nada que ver con esa historia. Todo porque Brian Pillman se estaba poniendo arriba. Brian Pillman inteligentemente dijo no, porque yo sé lo que Hulk Hogan está tramando. Básicamente Hulk Hogan no quería ver a nadie que le quitara brillo a él, no quería ver a nadie que fuese más popular que él, no quería ver a nadie de quien se hablara más que él. Hulk Hogan determinaba con quién perdía y con quién no, y si perdía pues tenía que ser de una manera bien controversial, y si por esas casualidades de la vida perdía una lucha por el campeonato, tenía que tener el título de nuevo para atrás semana siguiente. O sea, yo nunca he visto un luchador más exitoso, más popular, que ha ganado más dinero que cualquier otro luchador como Hulk Hogan, y que fuese tan inseguro. Posiblemente el luchador más inseguro que yo he visto en toda mi vida. Es igual que Ric Flair, una persona que logró tanto en la lucha libre y llegó en su carrera que no se sentía seguro de sí mismo. Y Hogan era ese caso. El ego excesivo, la fama. Eso es lo que pasó con Hogan. La fama, la gloria se comió a Hogan de una manera tal que Hogan se volvió totalmente, como, perdonen que lo diga, totalmente inmamable. Es esta persona que yo no te quiero ver más en televisión. Desaparécete para allá. Es como ahora mismo que muchos de nosotros que estamos locos que González se la que para Wesley de WC se desaparezca del mapa ya, porque ya cansa. Pero por lo menos Hogan atraía gente a pesar de todo, y él estaba pues bien. Siempre tenía algo. Aún, por ejemplo, cuando Lex Luger le gana el campeonato a él, y le ganó por rendición, by the way,
la ovación de la gente fue tan brutal y tan gigantesca del Lex Luger. Alex Luger en esa lucha. Yo creo que Luger nunca en su carrera fue más ovacionado que en esa lucha. La gente estaba tan cansada de Hogan ya, que cuando le gana esté gritando con unos dementes en la arena. Total para que la semana siguiente Hogan le quitara el campeonato de WCW a Alex Luger. Ese era Hulk Hogan. Lamentablemente la fama, el deseo de tener más, de ser siempre la cara, de dominar todo, se lo comió. Y empezó a comportarse de unas maneras más ridículas y más inverosímiles que usted se puede imaginar. Muchas de sus historias no se han sentido. Todo en WCW se hacía para complacer a Hogan, para alimentar su ego, para básicamente que él tuviese la voz cantante en todo, a pesar de que WCW tenía quizás el mejor roster del mundo en ese momento, pero todo giraba alrededor de Hogan. Solamente se hablaba de Hogan, de la NWO, y Chihichiha, y que si aquello, que si lo otro. Ninguna persona podía brillar más que él. Punto. Y esa es una de las razones por las que por mucho tiempo WCW tuvo tantos, aunque dominaba la WWF en los ratings, estuvo haciendo tantos programas tan basura en ese tiempo, que llegó un momento que la gente dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de WCW. Voy a empezar a ver la WWF a ver qué están dando. Y ahí poco a poco, la ventaja que WCW tenía sobre la WWE empezó a ir bajando. Llegó un momento que solamente necesitan un poquito más para acabar de caer completamente. De momento llega esta nueva estrella llamada Goldberg, y ahí comienza la famosa historia de que ganaba todas las luchas, llevaba una racha tremenda, llega a 173 victorias sin derrotas, chichichi, todo lo demás. Pues por supuesto en algún momento él tenía que enfrentarse a Hulk Hogan. Él se había enfrentado a todo el mundo, y llega un momento que la WWF le empieza a ganar a WCW los ratings. Cuando Eric Bischoff vio que la WWF le había ganado a Monday Nitro, entra en modo desesperación y buquea a Goldberg contra Hogan, una lucha que era para guardarse para un Starrcade, un pay-per-view grande. Lo pone en Nitro de gratis, en una cartera que se hizo en el Georgia Dome. Cuando se anunció esa lucha, los boletos para ese evento se vendieron en cosa de nada y llenaron el estadio de 40,000 personas. Y por supuesto, dio trabajo, pero Goldberg le derrota a Hulk Hogan y se convierte en la nueva cara de WCW. Pero por supuesto, Hogan estaba maquinando la forma de reconquistar ese título. Y ahí es que vino la famosa historia donde Kevin Nash está luchando con Goldberg, entra Razor Ramón o Scott Hall con con estos aparatos que tiran un stick de estos que tiran corriente. Y ahí es que entonces pues Nash le gana el campeonato a Goldberg, acabando su invicto. Y ahí es que a la noche siguiente en Nitro viene la estupidez esa que se inventaron, donde Hogan derrota a Kevin Nash con el dedo de la muerte. Y en efecto, ese fue el comienzo de la muerte de WCW. Todo por satisfacer el maldito ego de Hulk Hogan y su incesante afán de ser el campeón. Como pasa aquí en Puerto Rico con Rey González y el campeonato universal, pues algo así, más o menos. Básicamente, y no solamente eso, entonces después viene el morón de Tony Schiavone, un comentarista que yo personalmente no respeto desde los tiempos de WCW, porque siempre ha sido un lambón y un tipo más jodillado, y un tipo que pues su opinión honestamente pues, me vale verga, como dicen los mexicanos. Es un tipo que pues perdió todo rango de profesionalismo y simplemente pues le dejó importar su trabajo. Ahí es cuando viene la famosa noche en que tiran el spoiler
Aunque obviamente sé que Tony estaba haciendo instrucciones, pero a eso me refiero a él siendo un lambón. Y anuncia que Mick Foley había ganado el campeonato de la WWF. Mi gente, ¿y para qué fue eso? La gente cambió de canal más rápido que dijeron. Y en esa fecha, enero 4 del 99, la recuerdo porque yo vi un programa. Y nunca olvido esa noche. Mick Foley derrota a The Rock para convertirse en el nuevo campeón de la WWF. Y hasta ahí llegó la guerra entre WCW y WWE, porque de ahí para abajo la WWF se tragó a WCW y WCW se fue para abajo como Gardel. El ego de Hogan, Bishop tirando dinero por todas partes, vanagloriándose de su éxito. Tanto estuvo dando la gota en el vaso hasta que finalmente pues se rompió el vaso. Y pues ya WCW estaba buscando respuestas que vamos a hacer y todo lo demás. Lo fuera del caso que Hogan siempre pues estaba buscando faltas en otras cosas que no tenían nada que ver con él, aunque ese no era el caso. No, este fulano no es una estrella, muchas cosas. El tipo era bien astuto. Por eso es que yo quiero que ustedes lean el libro de WCW, porque yo quiero que ustedes vean las estrategias que ese hombre usaba para buscar siempre spoilers sobre él. Por ejemplo, cuando Goldberg le ganó a él, la semana siguiente lanzaron esta estupidez de que se iba a tirar para la presidencia de los Estados Unidos. Y de nuevo era poner el spoiler sobre Hogan olvidándose de Goldberg. De eso se trataba WCW. Este es el Hulk Hogan Show y yo soy la estrella. Aunque ya la gente no me quiera ver y están cansados de mí. De eso se trataba. Esa era de WCW. Y después para abajo se fue WCW a pique. Después vino Vince Russo. Y ustedes saben lo que pasó entre Vince Russo y Hogan. Y eso fue un desastre. Ese año 2000 fue una abominación de 4 pares. Horrible, horrible. De verdad que usted, como digo, si usted lee ese libro de WCW, se va a enterar de 4 con lo que era que pasaron en esa empresa. Y usted va a terminar el libro con coraje. Porque dice, ¿cómo es posible que esta empresa tuvo el mejor hotel del mundo, literalmente? Los mejores luchadores de México, traer luchadores de Japón, traer luchadores japoneses. Tenía de Guerrero, Benoit, Malenko, Jericho, muchos luchadores jóvenes buenísimos en su prime y nunca los usaban bien. Todo era a base de Hulk Hogan y sus amigos. Y mucha gente, ex luchadores, colegas de Hogan, van a hablar bien de Hogan porque gracias a Hogan ellos hicieron dinero, porque ellos eran amigos de Hogan. Y Hogan, básicamente era como la vaca dorada o era la gallina de los huevos de oro. Y por eso se pegaron de Hogan. Porque con Hogan ellos hacían dinero. A pesar de que eran luchadores mediocres o luchadores improductivos. Pero con Hogan ellos hacían dinero. Y por supuesto había otros luchadores que no estaban muy contentos con Hogan porque les estaba robando sus oportunidades. Básicamente les estaba parando encima a los planes creativos que tenían con ellos. Siempre querían spoiler para él. Y obviamente usted puede entender porque hay algunos luchadores a través de los años que tenían resentimiento contra Hogan. Porque por su control creativo y es en su afán de yo y solo yo, y se acabó. Y pues obviamente con toda este desastre que se vio para WCW, pues la compañía fue comprada por WWE. Hogan regresa allá y básicamente como que Hogan se reivindicó allá con la lucha que tuvo con The Rock en Toronto en WrestleMania. Y también Hogan llegó antes de ese tiempo, regresa a New Japan a luchar por última vez en Japón, enfrentándose a Masahiro Chono y derrotando a Masahiro Chono. Se había firmado, y todo yo me acuerdo, había una había una posibilidad de hacer una lucha con Jeff Jarrett. En una conferencia de prensa, pues Jarrett atacó con una una guitarra a Hulk Hogan, rompiéndoselo en la cabeza, pero nunca la lucha se dio. Y luego pues Hogan pues tuvo su tiempo en WWE, fue Mr. América y todo demás, pero Hogan se tomó con la calidad de que ya no era el top star. Tuvo que hacerle jobs
a luchadores como a Brock Lesnar, a Taker. Básicamente Hogan, aunque seguía siendo aplaudido, básicamente tuvo una muy buena corrida como Mr. América. Debo reconocer que esa historia quedó bastante bien. Llegó a ser pareja con Edge. También en un momento que cuando Paul Heyman tomó el control de SmackDown, y SmackDown era un show buenísimo en ese tiempo. Y pues básicamente posteriormente pues después Hogan se va. También tuvo su infame lucha con Shawn Michaels, porque no, su plan era hacer 3 luchas con Shawn Michaels y ganar las 3 veces. Dijo, no, papi, no. Yo sé que tú juegas la política mejor que yo, pero yo también sé jugar política. Entonces, básicamente hicieron una lucha. Shawn Michaels sobrevendió todo lo que hizo Hogan, lo hizo lucir de ridículo. Y pues obviamente Hogan ganó, pero pues ustedes saben que pues, fue a la manera de Shawn Michaels. Básicamente, esta era, ya la gente estaba cansada del ego de Hogan, estaba cansada de sus maniobras políticas. Pero siempre había un sucker que quería traer esa Hogan. Y no vamos a hablar de la SWF porque eso duró bien poco tiempo. Y disculpen ustedes. Y Hogan llega a TNA en un momento en que TNA estaba empezando a subir. TNA nunca tuvo, honestamente nunca puedo decir que tuvo todas las piezas correctas al mismo tiempo, porque TNA al principio tuvo a Vince Russo. Ustedes saben que eso es una escoria de ser humano y una basura de Booker, en mi opinión. Y tenía a Jeff Jarrett, que tenía esa obsesión de ser el número 1. Entiende porque él era de Tennessee y toda la cosa, a pesar de que la gente no lo quería, por la razón que fuese. La gente estaba realmente cansada de él. Pero hubo un momento que tuvo un roster muy bueno de muchachos. Y se acota, esta empresa tiene futuro. Tenía a Kurt Angle, a Jay Styles, tenían a Biz, tenían a Christopher Daniels, tenían a Homicide, tenían a Hernández, tenían un roster fabuloso, muy bueno. Esta empresa va en la dirección correcta hasta que llega Dixie Carter. Y con Dixie Carter llegando, se traen a Hulk Hogan, a Eric Bischoff y toda esa manada de luchadores viejos, panas de Hogan, a la empresa. Oh my God. Wow. Decir que Hogan, el impacto de Hogan y de Bischoff en TNA fue negativo, es decir, poco. La empresa cogió un cantazo tan brutal de parte de el mismanagement de esa airhead llamada Dixie Carter, que básicamente era una nepo baby que le pusieron a manejar la empresa y la fastidió, como hizo con TNA. El daño que le hizo a la empresa fue tan grande con su, ¿verdad? Porque en ese momento los muchachos jóvenes eran los que estaban comandando la empresa, y tuvieron que básicamente echarse a un lado para darle el spotlight a estos viejos que ya no componían nada y que estaba probado que habían fracasado en otra empresa y aún así los traen. Básicamente pues TNA sufrió este cantazo que pasó de ser una verdadera posibilidad de retar a WWE competitivamente y se convirtió en un hazmerreír de la industria. Y el daño que le hizo fue tan fuerte a TNA que básicamente TNA pasó a ser una empresa prácticamente inexistente. Era como este paciente en estado vegetativo que estaba vivo porque tenía una máquina que le estaba dando vida. Así estaba TNA. Ahora se puede decir que la empresa está empezando de nuevo a levantarse. ¿Qué tan lejos estará la unión verdad? Durará la unión entre WWE y TNA, pues eso lo sabremos más adelante, pero el punto mío es que no es hasta el 2025 que finalmente TNA está comenzando a levantarse de nuevo como lo estuvo en el año 2009. Y todo por la llegada de Hogan en el 2010 y Bischoff. Y prácticamente entre esos dos liquidaron la empresa. Una cosa increíble. Básicamente a nivel luchístico, eso fue lo que hizo Hulk Hogan fuera del terreno, ¿verdad?, de la lucha libre. Ustedes saben que Hogan pues no podía estar quieto. Tenía que estar siempre su cara en algún proyecto, tenía que estar haciendo algo. Él no fue como quizás otras personas que dijeron que ya mi tiempo pasó, déjame retirarme a un lado, como hizo Backlash.
como hizo Bruno Sammartino, como hizo Pedro Morales. Él no. La fama, él era adicto a la fama, adicto a ser el centro de atención. Intentó algunos proyectos comerciales como Pastamania. Comenzó en esto de los reality shows. Y todo, pues, recuerdan a Hogan Knows Best, donde pues estaba junto con su esposa y sus dos hijos, Nick y Brooke. Decir que este reality fue una maldición para la familia es decir poco, porque este reality show acabó el matrimonio de Hogan, un matrimonio que estuvo vigente desde 1986 hasta el 2009. Nick Hogan estuvo muerto en un accidente de carro donde él iba a exceso de velocidad, chocó con una palma y el amigo de él que iba con él en el carro quedó en estado vegetativo y tuvieron que pagarle una indemnización a la familia. Hogan siempre estuvo tratando de poner a Brooke dentro de la lucha libre sin éxito y la familia se rompió a tal punto que inclusive Brooke solicitó que fuese sacada del testamento de Hulk Hogan. Miren esto, miren qué muchacha. Hay que tenerlos grandes para hacerle esto que ella hizo. Ella solicitó que la sacaran del testamento de Hulk Hogan y de su mamá. Y ella se fue a estudiar porque ella quería hacer su dinero por su propia cuenta. Eso hay que respetarlo. Y es una pena que un luchador que logró tanto de la lucha libre hizo más dinero que nadie. Si usted dice que Hulk Hogan es el mejor luchador, esa es su opinión. Ahora, si sus parámetros para determinar quién es el mejor luchador es el luchador que más dinero hizo, pues Hulk Hogan es el mejor de la historia. Porque ningún luchador ha hecho el dinero que ha hecho ese hombre por tanto tiempo. Tan sencillo como eso. Lo que tenemos ahora de lucha libre, esto que llaman Sports Entertainment, esto se dio gracias a Vince y a Hulk Hogan. Así que hay que dárselas al hombre, hay que darle las flores al hombre en esa parte. Y es curioso que ese reality show, que fue el principio del fin para Hogan de cierta forma, porque miren que le cayeron problemas a ese hombre después de ese reality show. Y es funny porque, no funny, pero es lamentable, porque él estaba leyendo los otros días en Twitter que básicamente cuando murió Ozzy Osbourne, sacaron un tweet donde se decía que cuando le preguntaron a Hogan sobre el reality que iba a hacer, él dice, esto va a ser un reality para la familia, no como esos reality de los Osbourne que hablan de drogas y de rehabilitación. Y qué cosas más cañonas. Los Osbourne, a pesar de las altas y las bajas, se mantuvieron bien unidos como familia. Y sin embargo, la familia de Hogan se desbarató luego de ese reality show. Es increíble cómo son las cosas. Y de ahí para adelante la conducta de Hogan, de estar diciendo cuánto paquete y cuánta historia ridícula. Usted se puede imaginar cosas que son fácilmente corroborables. Todo con tal de mantener su estatus, con tal de mantenerse relevante, diciendo estupideces, diciendo cosas que son completamente falsas. Una vez diciendo que él había luchado 400 días en un año, porque él contaba el viaje a Japón como 2 días. Pero claro está que porque cuando usted va a Japón, allá está más adelantado. Pero cuando usted regresa, todo ese tiempo que usted ganó lo va a perder cuando regrese. Eso no es matemáticamente posible hacer eso. Diciendo historias de que Elvis Presley le había ofrecido hacer una lucha con él, cosa que eso es mentira, porque Elvis Presley murió en el 77, que fue el mismo año que Hogan empezó a entrenar en la lucha libre. Eso era claramente una mentira. Un montón de lo que era. Yo les sugiero que vayan al canal de Jim Cornette y escriban en el search Jim Cornette Hulk Hogan. Y hay un video hablando explícitamente de todos los paquetes que ese hombre ha metido a través de la historia. Que si él fue quien descubrió a Kevin Owens, él descubrió a Kevin Owens. Que si él le ofrecieron el rol de la película de The Wrestler, que él iba a luchar con Mike Tyson, pero que Mike Tyson no quiso.
y un montón de disparates y lo que era. A través del tiempo. So, básicamente Hogan, con tal de mantenerse relevante, él decía cualquier cosa. Él se volvió a la política. Obviamente tú sabemos el clase de revolú que se metió cuando salió el video, él hablando despectivamente de los afroamericanos y justificando el por qué lo hizo, pidiendo perdón y todo ese tipo de cosas. Ese dinero que perdió en la demanda con su esposa, lo recuperó en la demanda que él le puso a la publicación Gawker, porque se filtró un video de él pues dándole para abajo a la esposa del que era su mejor amigo en aquel momento, Boba de Lost Sponge, que hay que decir, wow, qué clase de persona, man. Mira el impacto tan negativo de Hogan en TNA, que una ocasión Boba estaba en TNA y se puso a hablar despectivamente en el camerino, y vino Awesome Kong y le metió un bofetón bien dado y botaron a Awesome Kong de TNA. De eso estamos hablando. Y básicamente pues se filtró ese video y básicamente pues Hogan demandó y recuperó gran parte del dinero que perdió en la demanda contra la esposa, porque le tuvo que pagar una cantidad gigantesca de millones de dólares, porque ese video se filmó sin su consentimiento, se filtró y bueno, le hizo un daño terrible. Él obviamente pues él pidió disculpas, pero lamentablemente el estigma de que él era un racista pues se quedó. Y a pesar de que muchos luchadores de colegas de la era de él dicen que tienen una tremenda relación con él, muchos de los luchadores nuevos, pues muchos de ellos no fueron muy receptivos a perdonarlos o aceptar sus disculpas porque sentían que no eran sinceros. En esa parte pues todavía hay división, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo puedo condenar el racismo y todo lo demás, pero pues ustedes saben que Hogan vivía también un mundo de fantasía, quizás enajenado, quizás pues lamentablemente, pues hay que decirlo, hay personas en los Estados Unidos que no les gustan los afroamericanos. Y yo condeno eso está mal. Pero muchas cosas se le adjudicaron a Hogan sobre su desprecio por la comunidad afroamericana, así que ella no quería que sus hijos se casaran con gente afroamericana y demás. Discúlpeme. Y pues tenemos eso, los issues de que engañó a su esposa, todas las porcas que le hizo a muchos de los luchadores backstage con tal de él mantener su posición, el egoísmo, la mala fe de él, de que nadie podía ser más importante que yo en esta empresa, muchos push de luchadores que se detuvieron para favorecer amigos de Hogan, en fin, unos lo quieren, otros no tanto. Gente como Steve Austin y Bret Hart pues fueron explícitos a decir que no, pues eran muy fan de Hogan. Rifle una amistad con él un poco, unos momentos no se llevaban, otros momentos sí. Randy Savage siempre alegó que Hulk Hogan y su esposa en aquel tiempo, Linda, fueron los responsables de que Elizabeth y él terminaron, de que un día Elizabeth decidiera pues terminar el matrimonio con él. Y él siempre tuvo una relación bastante pues tóxica con Hogan, porque pues a veces tenían que hacer negocios y pues por lo menos trataban de llevarse bien, pero mayormente pues Savage y Hogan no tuvieron una muy buena relación. Tan así que Randy Savage hasta lanzó un disco de rap donde hay una canción que pues básicamente le tira a matar a Hogan. Y sin embargo, sabes que no era gran superestrella, pues contrario a Hogan, que no supo aceptar que ya su tiempo había pasado y que ya pues era la hora de pasar el batón a las nuevas generaciones, pues no lo hizo. Y Savage sí, Savage dijo, ok, ya mi tiempo ya se acabó, ya mi momento de gloria pues ya llegó a su fin, me voy a quitar del deporte. Y eso fue lo que hizo. Se casó nuevamente, viviendo una vida extraordinaria, y pues esa es la razón por la que muchos luchadores de ahora aprecian gente como Hulk Hogan, Terry Funk,
Bret Hart. Ese tipo de luchador así que respeta el negocio y que no tiene un ego desmedido. Y muchos pues no son muy, pues básicamente fans de Hogan, por decirlo de esa manera. El tiempo dirá si esas heridas se sanarán. Ciertamente pues, y no voy a entrar en la parte política porque creo que cada persona pues tiene derecho a afiliarse con quien le dé la gana. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Lo que sí puedo decir, Hogan fue una figura cuya carrera fue inigualable. Ninguna persona va a tener la carrera que tuvo Hulk Hogan. Tan sencillo como es. Que fue una figura fuera de complicada y dentro de ti también una figura que fue controversial. Su conducta con el pasar de los años se fue deteriorando al punto de que pues ya mucha gente realmente, legítimamente tengo que decirlo, lamentablemente mucha gente dentro de la comunidad afroamericana y otras personas que quizás no simpatizaban con Hogan se alegraron de su muerte. Y me apena decirlo, ¿verdad? Yo nunca fui fan de Hogan y yo condené muchas de sus cosas, pero de eso a alegrarme de la muerte de alguien, eso no se hace, gente. A pesar de todo, hubo muchos fanáticos, mucha gente que lo querían, que empezaron a ver lucha libre y que están viendo lucha libre o están envueltos en la lucha libre gracias a que empezaron a ver a Hulk Hogan en la televisión y quedaron impactados con su figura y su presencia y todo lo demás. Yo sí puedo reconocer cuando yo escuché noticias y me sorprendió, oh wow, Hogan se murió. Fuera de ahí pues, cuando supe de que murió pues dije, pues imagínense, si el hombre está tan ocupado con tantas cosas, el estrés y todas las cosas que está haciendo, un hombre de 70 y pico de años, iba a cumplir 72 ahora en agosto y no se cogió una pausa, eso todo, más el uso de suplementos de esteroides, estoy seguro que está usando hormonas de crecimiento humano o sabrá Dios qué cosa para mantenerse físico, etc. Pero más las constantes que si la espalda, la cadera, rodillas, en fin, un hombre grande de peso va a tener muchas lesiones. Y es triste también, en ciertas formas. Yo no voy a negarlo, cuando yo supe que a Hogan lo abucharon en su última presentación en la WWE, a mí me dio risa, no lo voy a negar. Yo lo acepto, porque yo sé que Hogan antes de eso había hecho unas cuantas cosas bien impropias, bien egoístas. Y básicamente pues una estrella que básicamente pues creó lo que es hoy la WWE junto a Vince McMahon y que fuese abuchado de esa manera en su última presentación, dije wow, man, las cosas han cambiado y de qué manera. Estos fans que te están viendo en el 2025 no eran los que te ven en el año 1984 y tampoco los que te ven en el 2004 cuando tú regresaste a la empresa después que te fuiste 10 años antes. No son los mismos. Ellos han leído las cosas que tú has hecho, saben las cosas que tú dijiste, saben las malas mañas tuyas y por eso es que te rechazan. Pero a pesar de todo, tengo que reconocer también que en cierta forma también me dio pena, porque este luchador como Hogan, que hizo tanto por el negocio, tanto para él como para Vince, pues caramba, que su última presentación haya terminado de esa manera es lamentable. Es lamentable para él y su legado. Hubiese sido mejor que hubiese. Pero eso es lo que pasa cuando un luchador no acaba de aceptar que ya su tiempo pasó y no se conduce con la dignidad y con la gracia y con el respeto hacia los fans como han hecho otras figuras como Bruno Sammartino. Pues es que Bruno los aman, como Bob Backlund, que aún está vivo, pero la gente lo recuerda y lo aprecia y lo respeta cada día más. Terry Funk, Bret Hart, que quizás tenga sus detractores, pero el tiempo siempre le da la razón a Bret Hart. Es un tema un poco complicado y es una pena que Hulk Hogan, que tuvo una tremenda carrera en Japón, en donde quiera que fue, pues haya terminado su vida aquí en la tierra con una presentación en la WWE, pues siendo abuchado sin misericordia por parte de la gente. Uno cosecha lo que siembra, mi gente. Lamentablemente pues Hogan pues no supo echarse a un lado, decir contra, ya hice todo lo que tenía que hacer en el deporte, déjame retirarme y descansar y disfrutar mi vida.
mi retiro y hacer mis cositas por el lado tranquilito, calladito. Si hubiera hecho eso, yo le aseguro a ustedes que esa otra hubiese sido la recepción de la gente. Pero como Hogan no supo nunca salirse del foco público, de buscar la atención, de buscar la fama, de creerse que estábamos en el 1984 cuando ya estamos en el 2025 y él no sabía salirse de esa nube de ser famoso, de ser importante, de ser grande. La gente a veces no sabe pasar el batón, no saben entender que ya se acabó tu tiempo, papi. Mejor es transicionar a hacer otras cosas positivas para ti y los tuyos, dejar un legado bonito cuando te vayas de la tierra. Y ahora pues tenemos un legado donde hay gente que lo celebran, que piden a la gente que pues recapaciten su manera de pensar sobre él, lo perdonen. Y hay otras personas que simplemente no les importa y no sé, va a pasar mucho tiempo para que ellos olviden todas las cosas que Hogan hizo. Es algo complicado, no me corresponde a mí decidir cuál es su legado, pero ustedes lean, busquen, escudriñen, y después de haber escuchado, y le agradezco a los que han escuchado este episodio de desahogo, gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Pero Hogan, a pesar de que su legado o su vida fuera el cuadrilátero, pues fue una muy controversial y abierta discusión todavía, pero lo que hizo por la lucha libre, con sus desviaciones, con sus tropezones y con sus errores, es el arquitecto del tipo de negocio que tenemos hoy, para bien o para mal, porque estamos ahora ante un sistema homogéneo, cuanto antes era heterogéneo, pero hey, ahora muchos luchadores hacen más dinero del que hacían antes, gracias a que Hulk Hogan, pues, junto a Vince McMahon, pues, encabezaron lo que hoy conocemos como el Sports Center TV. Así que el legado de Hogan está ahí, va a estar en los libros de la historia de la lucha libre por siempre. Y ciertamente no habrá otra figura como Hulk Hogan. Así que, pues, nada, que descanse en paz. El Ichiban, conocido en New Japan, es Hulk Hogan como el Ichiban. Así que, pues, nada, mi gente. No esperaba que iba a hablar tanto rato, pero pues gracias por estar con nosotros. Y nada, les deseo lo mejor. Un saludo a todos los colegas, a Keyman, a Montesino, a Toro, a Pico, a Rico Ventura, a nuestro amigo Marco Martínez, a José Flor de Guerrilla Rating, a Mel Vargas, a nuestros amigos del Museo de la Lucha Libre puertorriqueña, Legacy Wrestling. A todos, gracias por el apoyo siempre. Y a ustedes, mi gente, que siguen en Don Chu TV, gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Gracias por estar nuevamente con nosotros y nos estaremos viendo en una futura ocasión aquí en Don Chu TV. Si les gustó este contenido, compártanlo, denle like si no lo ha hecho. Y si no se ha suscrito al canal, pues suscríbase y déjenme saber en los comentarios qué les pareció la carrera de Hogan, qué piensan de Hogan. Y pues lo que ustedes, cualquier pregunta que tengan. Así que gracias de corazón por estar aquí con nosotros. Cuídense, mi gente, nos estamos viendo en una futura ocasión. Así que, mi gente, hasta la próxima. Sayonara.